¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Me parece muy estricto como para dar un pequeño inicio a esta presentación nosotros vamos a hablar de los tipos de arranques de motor y nunca o muy pocas veces nos hacemos la consulta exacta de qué es un motor, ¿no? Acá, simple para reducir en pocas palabras, nosotros vemos distintos tipos de motores en distintos tipos de aplicaciones, pero los más comunes que generalmente vamos a estar viendo en el ambiente industrial van a ser los motores asincrónicos trifásicos en este caso. Bueno, ¿qué es lo que hace un motor? A nosotros, a fin de cuentas, nos interesa la capacidad de un motor de convertir la energía eléctrica que vamos a proveer de distintos tipos de arranques eh, hacia una energía mecánica. Es decir, vamos a mover una aplicación que puede ser un puente grúa, que puede ser una cinta transportadora, un molino, puede ser cualquier tipo de aplicación referida a la industria o no, porque puede también estar en ambientes residenciales como bombas de agua y otras aplicaciones, ¿no? En parte, yo quería mostrar, bueno, un poco de la función eléctrica, ¿no? Esto vendrían a ser los fasores, cómo básicamente se va distribuyendo a través del estator la energía eléctrica y dando un movimiento rotacional, que es la que el eje o rotor hace seguimiento de este campo electromagnético, y eso es lo que a nosotros nos interesa, donde generamos velocidad y torque. El motor está compuesto, como verán acá, por una bobina, un bobinado exterior que se llama estator, que es donde se genera este campo electromagnético que les comentaba, la placa de Borneras. El rotor es quien hace la rotación, ¿no? Continuando el movimiento del campo electromagnético. Y en algunos casos tenemos, además de obviamente la carcasa, motores que se llaman autoventilados o algunos pueden llegar a tener ventilación forzada, es decir, en autoventilados tenemos el ventilador en la parte trasera del motor, y los con ventilación forzada tendrían otro tipo de sistema el cual esté ventilando ese motor. Bueno, esto es una breve introducción para que sepamos a dónde estamos llevando nuestro tipo de arranque, ¿no? Ahora bien, vamos a repasar todos los tipos de control de motor, pasando desde el más básico hacia el más avanzado en electrónica de potencia. En principio, nosotros vamos a tener la opción más sencilla y más directa, que es el DOL o el arranque directo, en sus siglas en inglés Direct Online. En este tipo de arranque de motor, nosotros vamos a tener probablemente un contactor o quizás un guardamotor en algunos casos, el cual tiene que estar dimensionado para poder ser robusto, ¿no? Ante el arranque, y va a ser un diseño simple. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pros de este tipo de control de motor? Como les decía, esto es robusto, simple, sencillo de instalar, tiene un alto par de arranque y no tenemos
comprometidos muchos componentes, con lo cual va a ser de más bajo costo. Ahora, tiene muchas contras, como por ejemplo la cantidad de veces la corriente nominal que nosotros vamos a estar induciendo en el motor, en los cables, la corriente que vamos a conducir de la red, las caídas de tensión que podamos llegar a tener en potencias más altas. No controlamos velocidad, no hay ahorro energético. Tenemos varias contras que no nos ayudan desde este tipo de control de motor, ¿sí? Ahora, como les decía, esto se define ya sea por un contactor o un guardamotor de manera directa hacia un motor que este mismo esté conectado a una aplicación. Por otro lado, tenemos un avance dentro de de estos tipos de arranque que nosotros conocemos como arranque estrella triángulo. El arranque estrella triángulo aprovecha la capacidad de un motor de poder inducir una tensión menor y luego una tensión mayor mediante un juego de contactores y temporizados para poder ingresar primero uno y luego el otro. Es decir, ingresamos con menos tensión para poder arrancar y tenemos menos corriente nominal de arranque y luego, una vez estemos cerca de la potencia que requerimos, vamos a entrar con el siguiente contactor, el cual nos va a dar la tensión de trabajo, y ahí vamos a poder ahondar en la tensión nominal y la corriente nominal para poder trabajar bien con nuestra aplicación. Bien, este sistema también es robusto y simple, reduce la corriente en un 33% respecto al directo online, al arranque directo. Es de bajo costo debido a que son simples juegos de contactores, pero también tenemos nuestras contras, ¿no? Obviamente no hay ningún tipo de ahorro energético, siempre estamos por encima de la corriente nominal, no controlamos velocidad y los picos de corriente a veces en los traspasos del delta, o sea, de la estrella al triángulo, pueden ser a veces contraproducentes en función del tipo de aplicación. Bien, el esquema eléctrico se encuentra acá donde tenemos un triángulo, contactor principal y la estrella se mete, digamos, secundariamente, que es el valor de tensión más alto. Bueno, dicho esto, ya podemos pasar a los tipos de arranque de motor que se denominan por electrónica de potencia. Acá es donde vamos a ahondar en los arranques suaves y próximamente en los variadores. En un arranque suave nosotros tenemos la posibilidad de reducir la corriente de arranque limitándola a través de electrónica de potencia, en este caso de tiristores, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eso ahora la teoría la vamos a ver en los slides posteriores, pero las pros o las ventajas de poder controlar un motor con arranque suave es, en principio, la reducción de corriente y, por ende, la reducción del estrés mecánico, del exceso de torque que yo tendría en el eje a la hora de arrancar mi aplicación. Tenemos protecciones, cosa que en otro tipo de control no tenemos. Tenemos protecciones eléctricas eh, embebidas directamente en el arranque. Podemos ajustar rampas de aceleración y desaceleración. Y además tenemos un equipo que ya es electrónico, ¿no? Podemos comandarlo a través de ya sea comunicación, entradas y salidas discretas y o otros tipos de ajustes. Ahora bien, una de las contras, de las contras que tiene este tipo de equipamiento, este tipo de control, es que no existe tampoco ahorro energético. No hay ahorro energético y esto desde el punto de vista de consumo, porque siempre vamos a estar por encima de la corriente nominal de arranque. Y tampoco hay control de velocidad ni de par. Es decir, siempre esto va a estar sujeto al tipo de aplicación que nosotros estemos eh, moviendo con nuestro motor eléctrico. Bueno, y por último, tenemos el variador de velocidad. Un variador de velocidad es un equipo electrónico con más tecnología, el cual su teoría lo vamos a ver también posteriormente, que tiene la capacidad de controlar, como su nombre lo dice, la velocidad y el torque, que es uno de los puntos también más importantes. No presentan picos de consumo, es decir, acá
en los variadores de velocidad podemos nosotros decir que tenemos puntos de ahorros energéticos porque en varios de los puntos de distintas aplicaciones no vamos a tener ni picos de corriente por encima de la corriente nominal de arranque, y también vamos a tener reducciones de corrientes en funciones, por ejemplo, de par cuadrático, que veremos a continuación. Obviamente que podemos ajustar rampas de aceleración, desaceleración, podemos configurar el equipo en muchos aspectos. Tenemos comunicaciones tanto por los distintos protocolos industriales existentes, podemos controlar velocidad, podemos ahorrar energía, pero a la hora de ver el tema de las contras, nosotros tenemos un mayor costo en comparación a todos los arranques vistos hasta el momento. La complejidad hoy puede ser no tan complejo utilizar un variador, ya los equipos son mucho más modernos y más fáciles de adaptar en un entorno industrial. Y otro de las desventajas es la producción de corrientes armónicas. Básicamente, si esto se desconoce la definición, la corriente armónica básicamente es un ruido eléctrico que genera la rectificación del variador hacia la red eléctrica, una perturbación que genera el mismo variador de velocidad. Bien, bueno, acá sería un diagrama eléctrico principal con un seccionador, un contactor y el variador de velocidad hacia el motor. Bien, dejando esto claro, con los distintos tipos de aplicación, vamos a pasar a la parte de arrancadores suaves. Vamos a ver eh, la teoría y el principio de funcionamiento básico, y luego vamos a pasar a ver los distintos tipos de ofertas que existen dentro de esta área. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, el objetivo principal de un arranque suave es reducir el pico de corriente que se genera al arranque de un motor y a su vez reducir el estrés mecánico que generamos en el eje del motor. Esto se genera a partir de un exceso de corriente, un exceso de torque, si nosotros no controlamos de manera eficaz la corriente de arranque. También podemos controlar aceleración y desaceleración, es decir, la parada del motor y el inicio del motor, eso de manera correspondiente con sus parámetros. Mide corrientes, tenemos medición de corriente y de tensión, con lo cual en el módulo de control que vemos aquí a la derecha podemos realizar varias medidas y eso nos va a dar por sentado la posibilidad de tener distintos tipos de protecciones, como por ejemplo puede ser sobretensiones, subtensiones, cortocircuitos, fallas a tierra, desbalances de corriente, entre otros. El único inconveniente que habíamos visto anteriormente es no tenemos variación de velocidad, ¿no? Variación de frecuencia, para ser exacto. Por lo tanto, la velocidad del motor siempre va a ser fija. ¿Cuándo es conveniente utilizar un arranque suave? Bueno, cuando tengamos una aplicación o un motor el cual sepamos que se va a arrancar y no va a necesitar la variación de la velocidad en ningún momento de funcionamiento, ¿no? La programación es muy sencilla. Siempre estos equipos solamente van a necesitar la corriente del motor. La tensión está dada directamente por el tipo de equipo y la cantidad de veces la corriente nominal, o sea, la limitación que nosotros querramos colocar en nuestro arranque suave. Bueno, nuestro arranque suave está compuesto de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener las tres fases de entrada, las cuales van a conectarse a un juego de tiristores, un juego de tiristores por cada fase de motor, y una etapa de control, el cual va a responder y a comandar básicamente la electrónica de potencia, en este caso tiristores. Estos tiristores se van a ir disparando en forma de rampa de tensión, como pueden ver hacia su derecha. Todos tienen un ángulo de disparo definido, el cual va a ir dejando pasar la señal de tensión, como ven acá, en función del tiempo, desde menos a más tensión. Esto que ven acá se convierte en lo que les comentaba, una rampa de tensión que es controlada.
controlada por estos dispositivos que vemos acá. Nosotros realizamos una rampa de tensión hacia la velocidad y frecuencia nominal, y una vez esto esté en este estadio del motor, donde lleguemos a la velocidad nominal, podemos tener el concepto de lo que vendría a ser contactor de bypass. En este caso, esta línea con este seccionamiento que tenemos acá, donde tengo el puntero, van a poder ver que es como una apertura, como una llave. Nosotros a esto lo denominamos contactor de bypass porque lo que hace en algunos modelos de equipos que vamos a ver a continuación es cortocircuitar, o sea, perdón, bypassear los tiristores una vez lleguemos a la frecuencia nominal. Y tiene un fundamento especial. Cuando nosotros llegamos a esta velocidad, la tensión es completa, es como si estuviéramos conectados a la red. Para no tener los equipos, la electrónica de potencia funcionando y desprendiendo térmicamente temperatura, lo que hacemos es pasarlo a través de un contactor, el cual no requiere disipación y se mantiene funcionando de esa manera. Cuando se requiera desacelerar, esto se abre y empiezan a trabajar nuevamente la electrónica de potencia. Por otro lado, tenemos la parte de el torque. El torque tiene una etapa de control, si bien no es un control completo, tenemos la posibilidad de controlarlo a través de la corriente. Nosotros podemos configurar cuántas veces la corriente nominal le vamos a dar al arranque suave y una rampa de tensión fija. Es decir, nosotros podemos configurar, por un lado, la aceleración, o sea, el tiempo de esta señal, el tiempo que va a permanecer acelerando, y también el porcentaje de tensión inicial, el cual nosotros vamos a arrancar. Por otro lado, lo que es velocidad, como habíamos visto, no tenemos control debido a que la frecuencia es fija, la frecuencia sigue siendo la frecuencia de red, con lo cual no hay ninguna incidencia sobre la velocidad. Bien, dicho esto, pasamos a la parte de la oferta, donde tenemos tres tipos de equipamientos hoy por hoy eh, dentro de lo que es el área industrial, ¿no? En principio tenemos el ATS-01, es un equipo para reemplazar cualquier arranque directo, cualquier arranque estrella triángulo dentro de eh, cualquier tipo de aplicación. No hay restricción con el tipo de aplicación. Este equipo tiene la particularidad de venir en los rangos de potencia de 1,5 a 15 kW, 32 amperes como máximo, y es básicamente como se ve acá, se puede configurar a través de los potenciómetros que tiene enfrente del equipo. Por otro lado, y ya nos vamos a potencias más elevadas, tenemos el equipo ATS-22. Es un equipo que está comprendido en la potencia de 4 a 400 kW hasta 590 amperes. Y este equipo está orientado a lo que nosotros denominamos arranque estándar o arranque de par cuadrático, podría ser, aplicaciones de par cuadrático, que están comprendidas las siguientes aplicaciones: bombas, centrífugas, ventilador y compresores centrífugos también. Este tipo de aplicaciones es al cual el ATS-22 está orientado y es donde mejor se luce definidamente por la cantidad de veces la corriente nominal que ofrece este modelo. Por otro lado, tenemos el ATS-480, que viene comprendido en una potencia de 7,5 a 900 kW hasta 1200 amperes. En este caso, al ser un equipo más robusto y de más corriente de arranque, está orientado a arranques severos o aplicaciones de torque constante, donde vamos a ver comprendidas algunas aplicaciones, ya sea como cintas transportadoras, extrusoras, molinos y o aplicaciones que requieran mucho torque o mucho par inercial y también que sean de torque constante, ¿sí? Eso es la oferta que hoy se mantiene vigente para lo que es arranque suave. Bueno, ahora cambiando
una vez visto lo que son el arranque electrónico de potencia por arranque suave, vamos a ver la parte de variadores de velocidad. Primero vamos a ver una parte teórica y de la composición de estos equipos y luego vamos a ver un poco la oferta de los mismos. Bueno, ¿cómo funciona un drive? Conocido como PDF, BFD o variador de velocidad, variador de frecuencia, tiene varios nombres. Eh, el variador de velocidad tiene o se compone por dos etapas. Una es la etapa de control, que es la encargada de recibir información y transcribir información, enviar la información ya sea a nuestro PLC o a un SCADA o algún, digamos, alguna pantalla o algo por el estilo. Una etapa de comando donde nosotros vamos a decirle al variador a la velocidad que queremos ir, cuándo vamos a arrancar, cuándo vamos a frenar y otra parte donde está la programación, ¿no? La programación con la computadora, la programación con la pantalla, y todo esto es a través de distintas interfaces, ¿sí? Bien, el variador de velocidad en fuente de tensión, como son estos equipos, es un equipo que básicamente convierte señales, convierte la energía de red, de energía de frecuencia fija, a una frecuencia variable. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace básicamente de la siguiente manera. Nosotros primero tenemos una etapa rectificadora, donde tenemos la entrada de alimentación, rectificamos. Esa entrada la filtramos por un bus de continua, un banco de capacitores, y lo pasamos a través de unos transistores que se llaman IGBT, los cuales son capaces de realizar la modulación por ancho de pulso, el famoso PWM, que se encarga de retransformar o convertir esa señal de frecuencia fija en una frecuencia variable por la modulación de la misma. Ahora vamos a ver de manera concreta qué pasa con las señales dentro del variador de velocidad. En principio, como les dije, tenemos una entrada senoidal trifásica estándar. Lo que hacemos es poder dejarla pulsante, ¿no? Una vez rectificada. Luego de los capacitores la filtramos, es decir, nosotros en este punto tendríamos una continua prácticamente, llamado DC bus o bus CC, muy conocido. Y por último, tenemos la etapa inversora. En la etapa inversora y en los bornes de motor, nosotros vamos a ver la corriente de manera normal, ¿sí? Vamos a ver una senoidal en lo que es la corriente, pero en la tensión vamos a ver distintos picos o pulsos que van a estar sujetos a la referencia de velocidad que tenga el variador, ¿sí? Acá en este slide vamos a poder ver una medición real en osciloscopio en rojo tenemos la corriente de motor y por otro lado la tensión en bornes de motor, donde podemos ver que todos estos pulsos poco tienen que ver con la senoidal estándar a la cual está sometido un motor en otro tipo de arranques que no sea un variador de velocidad, ¿sí? Bien, otro de los conceptos muy importantes de un variador de velocidad es el concepto de torque o cupla constante. Es decir, un variador de velocidad, además de poder variar la frecuencia de un motor, puede variar por sí mismo la, ra- la, eh, la curva de torque en función de la velocidad de los motores, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros tenemos una original, que es la verde que tenemos acá, y el variador mediante algoritmos matemáticos y mediante el control completo sobre el flujo magnético, sobre la corriente, la tensión y la frecuencia, podemos llevar esta curva en distintos niveles. Esto hace que nosotros tengamos cupla nominal durante todo el rango de frecuencia, es decir, torque constante, torque nominal durante todo el rango de velocidad del motor. Esto es importantísimo para distintos tipos de aplicaciones donde requerimos fuerza en el eje
de manera constante, ya sea puede ser a velocidad cero o en todas las velocidades. Esto también repercute en los picos de corriente que en el variador de velocidad no son existentes o son de menor magnitud en función de otro tipo de arranques. Bueno, por último, en cuestiones de teórica, tenemos los conceptos de frenado y regeneración. Esto es importante a la hora de entender el tipo de aplicación en el cual nosotros estamos utilizando nuestro motor para también poder definir si vamos a necesitar resistencias de frenado o algún equipo de regeneración. En las aplicaciones nosotros lo vemos de la parte de los cuadrantes, donde tenemos acá el cuadrante 1, donde vamos a tener velocidad positiva y fuerza positiva. Nuestro motor se comporta como motor, modo motor. En el cuadrante 3 pasa exactamente lo mismo. Tenemos velocidad negativa y torque negativo, con lo cual tenemos un modo motor estándar, no tenemos regeneración. Ahora bien, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, ambas magnitudes que estamos comentando son de distinto signo. Es decir, o tengo velocidad negativa y requiero frenarlo con fuerza positiva, o al revés. En ambos modos, el motor ya no se comporta como motor, sino que se comporta como generador debido a la magnetización que tiene el estator. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. El motor envía esa tensión remanente que le queda a través de los IGBTs, pasa a través de un diodo de rueda libre que se denomina, y se carga el bus de continua. Pero el bus de continua no puede cargarse infinitamente debido a que físicamente son capacitores. La solución a esto es colocar un transistor que se llama chopper de frenado y una resistencia para quemar en forma de calor. Esta es una opción. La segunda opción es la posibilidad de colocar equipos, en nuestra oferta se llaman ATB Regen, equipos regenerativos, que lo que permite es devolver la energía a la red ante cualquier frenado dinámico que tengamos de nuestra aplicación, ¿no? Esto se puede combinar en varios módulos según la potencia de regeneración que nosotros tengamos en nuestra máquina. Bien, hasta acá la parte teórica. Ahora vamos a proceder a la parte de la oferta dentro de los equipamientos de Schneider Electric. Bueno, para hacer un paneo general de lo que es la oferta completa, nosotros tenemos y dividimos la parte de baja tensión y sistemas de media tensión, ¿sí? En principio, nosotros ya vimos la parte de arranques suaves, tenemos la parte de maquinaria, la cual vamos a ver, y los Altivar Process, que son de montaje en pared y modulares. Esos también vamos a ahondar mucho en los de montaje en pared. Por otro lado, y para que tengan el conocimiento, también se encuentran los sistemas de baja tensión de ingeniería y sistemas de media tensión en equipos variadores de velocidad de media tensión y grandes potencias, ¿no? También tenemos distintos tipos de herramientas digitales, los cuales nos ayudan a calcular eficiencias o directamente configurar y programar estos variadores. Bueno, nosotros en principio vamos a hacer hincapié en algunos de los equipos de Machine, donde tenemos equipamientos de máquinas simples, de máquinas complejas, y que tienen distintos UVPs, o sea, los puntos más importantes, como control de motor, controles de motores escalares, vectoriales, distintos tipos de conectividad. Son equipos robustos y simples y complejos, eh, perdón, robustos y bien construidos como para poder caber en cualquier tipo de tablero, flexibles, ¿no? En algunos equipos como el ATV320 vamos a ver que tenemos distintos tipos de formatos. Ya vienen muchos embebidos con mucha seguridad, ya sea seguridad de máquina o ciberseguridad, y todos están
con la etiqueta Green Premium, que son las características ecológicas de la construcción y el tipo de material que contribuye a la sostenibilidad. Bueno, en los rangos de potencia nosotros vamos a ver estos tres tipos de equipos, donde vamos a ver el Altivar Machine ATV12, el ATV320 y el ATV340. Fíjense que en este primer punto vamos a ver un equipo de hasta 4 kW de potencia, Altivar Machine hasta 22 kW de potencia y ATV340 75 kW de potencia. En principio, para arrancar de menor a mayor, el ATV12 es un variador de velocidad que está diseñado básicamente para máquinas sencillas, para máquinas pequeñas y para motores de 220 trifásicos. Es decir, este equipo tiene entrada monofásica y salida trifásica 220 volts. Tiene filtro MC C1, que lo habilita básicamente es estar en áreas residenciales y en algunas áreas industriales, y tiene funciones dedicadas, ya sea PID, Start Stop, Speed Integration y varias aplicaciones de variadores de velocidad complejos, los tiene en un variador de velocidad de gama de entrada y sencillo como en este caso. Rango de potencia viene de 0,18 a 4 kW en 220 volt, como les decía, cumple con las normas de categorías C1 y C3, distintos tipos de certificaciones y condiciones ambientales 3C2 y 3S2, con una temperatura de operación de -10 a 50 grados. Por otro lado, tenemos el ATV320, el cual viene en distintos rangos de alimentación, desde 220 volt monofásicos hasta 600 volt trifásico, 15 kW y 22 kW también en 600 volt. Acá faltaría esa aclaración. Tiene control de motor asincrónico y sincrónico y tiene dos tipos de sobrecarga de 150% y 200% durante determinados ciclos. En el caso de 150, 60 segundos en ciclos de 10 minutos y de 200% durante 2 segundos en 10 minutos. También tiene función de seguridad embebida como el Safe Torque Off, que es una entrada digital de seguridad SIL 3 para la seguridad de máquinas y de humanos. Y también tiene la función ATV Logic, que es un mini PLC integrado dentro del variador de velocidad con la capacidad de utilizar las entradas y salidas del mismo y los espacios de memoria para realizar algún tipo de programa em, dentro del variador mismo. Los formatos que anteriormente les comentaba son los siguientes. El primero es el formato compacto, donde podamos ver un variador de velocidad de estilo clásico. Después vamos a tener el modo libro. En este modo especial llamado book o libro, tenemos la posibilidad de tener un equipo mucho más angosto en función del compacto y también la posibilidad de colocar uno al lado del otro sin ningún problema térmico. Esto ya directamente de fábrica, lo que prácticamente nos da mucha más eficiencia a la hora de ahorrar espacio dentro del tablero. Y por último tenemos una versión IP65 o IP66 que lo que nos permite es ser mucho más robusto frente a lo que es polución y a lo que es salpicaduras de agua o chorros de agua de contacto, ya sea directo o indirecto. Tenemos en lo que es conectividad dentro de este equipo la composición de Modbus y Canopen embebido. Ambos son determinísticos, es decir, se pueden utilizar de manera ya sea como control o como salida de lectura de datos. Se puede integrar óptimamente en cualquier diseño de PLC, SCADA y demás. Tenemos el ATV Logic que también se puede programar e integrar el 320 a cualquier máquina. Modbus RTU y Canopen, que eso es lo que habíamos comentado. Y también, adicionalmente, si es necesario, podemos agregar otros protocolos de comunicación mediante opcionales, ¿no? El- las aplicaciones al cual el Altíbar o ATV320 está orientado es a todo tipo de, ya sea máquina compleja y o aplicaciones
directamente industriales, ¿no? Puede ser manejo de materiales, packaging, cintas transportadoras, grúas, bombeo o mismo también HVAC. Bueno, por último, y uno de los equipos dentro del área de Machine está el ATV o Altivar Machine 340, el cual viene hasta los 75 kW en modo heavy duty. Este equipo puede controlar motores sincrónicos, asincrónicos y también de imán permanente o magnet, que son básicamente motores de otro tipo de tecnología. El equipo viene en dos versiones, una versión Ethernet embebido y una versión modular, la cual solo trae Modbus serie, y viene también con un encoder embebido, el cual está, podemos ver de dónde está el puntero, que es básicamente para controlar el motor de manera de lazo cerrado. También esto nos permite controlar velocidad y controlar posicionamiento. Adicionalmente a eso se le puede agregar un segundo módulo de encoder para hacer una redundancia y tener una funcionalidad mucho más eficaz que con un solo encoder. Bien, hasta ahí hemos visto todo lo que vendría a ser los equipos de Altivar Machine. Ahora, por último, vamos a tratar de indagar en lo que son variadores de velocidad Altivar Process. Los variadores de velocidad Altivar Process están orientados al ambiente industrial netamente, netamente industrial, ¿no? Estos equipos se separan en dos equipos, dos tipos de equipamiento. En principio tenemos el ATV 600 y luego tenemos el ATV 900. Acá es adecuado entender el tipo de aplicación el cual nosotros vamos a utilizar para nuestro variador de velocidad. El variador de velocidad va a estar orientado según la aplicación y acá vamos a poder ver dentro de esta slide cuál de ellos está definido para distintos tipos de aplicaciones. En este caso, el ATV 600 está orientado al tratamiento de fluidos y gases, es decir, como habíamos visto anteriormente, a aplicaciones de par cuadrático, ya sea ventiladores, bombas centrífugas y compresores centrífugos. Y por otro lado, el ATV 900 está orientado a aplicaciones mecánicas o de torque constante, como por ejemplo pueden ser mezcladoras, grúas o extractores de petróleo y otras aplicaciones que requieren más torque en el eje. Bien, eso en principio. Por otro lado, estos equipos vienen integrados con HMI táctil, IP65, frente de tablero de 22 pulgadas, puerto USB, conexión de un clic, es decir, nosotros podemos conectarnos directamente a la pantalla y retirar datos o instalar datos. Es totalmente gráfico, nos arroja gráficos de mediciones de energía, de mediciones de calidad, la frecuencia, las corrientes, las tensiones, toda la información que nosotros necesitemos la podemos obtener a través del HMI. También tenemos lo que es regleta de entradas y salidas, es decir, donde nosotros realizamos el control y alguna toma de datos, básicamente. En este caso vamos a ver que está compuesto de 6 y 8 entradas digitales, dependiendo del modelo, dos entradas de Save Torque Off, tres entradas analógicas, tres salidas a relé, dos salidas analógicas, un switch y una salida digital programable. También tengan en cuenta que en este tipo de equipos el módulo de control de I/O se puede retirar para hacer cualquier tipo de mantenimiento dentro del equipo. Por último, en esta parte de lo que son los accesorios de Altivar, tenemos distintos tipos de accesorios que pueden llegar a ser necesarios en función de el dimensionamiento de nuestro equipo. Podemos requerir filtros de línea cuando tenemos muchos variadores generando, por ejemplo, mucha distorsión armónica en la red. Si los cables a motor son muy largos, deberíamos
tener por sentado la colocación de un filtro DVDT o senoidal, compatibilidad electromagnética. Habíamos hablado de lo que es frenado y regeneración, en lo que es resistencia y módulo regenerativo. Se pueden agregar distintos tipos de encoder, ya sea digital, analógico y de resolver. Todos los protocolos de comunicación que hay dentro del área industrial, todos son aceptables y opcionales. También tenemos agregados de entradas y salidas, como IO estándar o relé, y también módulos de seguridad si es requerido por el sistema o nuestra máquina. Otro de los puntos fuertes dentro de nuestra gama de variadores es la capacidad que tenemos de nuestro software. Nuestro software se llama SoMove, el cual está orientado a el diagnóstico y la programación de todos los equipos, desde los arranques suaves hacia los variadores de velocidad, donde vamos a tener una programación sencilla, una programación visual, la cual nos va a dar información del tipo de parámetro que nosotros estamos configurando, darle información no solo visual, sino descriptiva. También vamos a poder tener un panel de monitoreo personalizable, vamos a poder poner cualquier tipo de variable dentro de nuestro panel. Podemos tener funciones especiales y la programación de las mismas. También tenemos osciloscopios, el osciloscopio el cual nos permite visualizar las señales en tiempo real. Y lo más importante de todo es que es un software totalmente gratuito, no licenciado y se puede utilizar con cualquier gama de arranques suaves y variadores Schneider Electric. Por último, tenemos la parte de eficiencia energética y entender el por qué la utilización de variadores de velocidad es tan importante dentro de los motores y dentro de la industria. Bien, bueno, en principio, un poco de historia para entender esto es que en los próximos 10 años, a partir del 2025, nosotros estimamos, o el mundo estima, que la demanda de energía aumente un 30%. Eso, en datos recopilados a nivel mundiales, nos demanda básicamente que la energía utilizada por motores es del 28%. Y otro estudio dentro de toda esta magnitud de variables es que solo el 10% de todos esos motores tienen variadores de velocidad. Y eso nos deja por libre, básicamente, un gran trabajo que realizar para poder reducir todo este 90%, esta gran parte de la torta que querramos modificar para poder reducir significativamente el consumo energético dentro de la industria. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros podemos tener varias cosas para poder reducir el consumo energético de un motor. En principio, podemos utilizar un motor de mayor eficiencia. Esto nos convendría hasta un 10% de ahorro como máximo, dependiendo del tipo de motor. Y además, una solución un tanto superadora en cuanto a lo económico. Luego, utilizando un variador de velocidad y controlando el motor, nosotros podemos llegar a tener hasta un 50% de ahorro, primero, no solo en el pico de corriente de arranque, sino en el estadio de nuestra aplicación. Y esto vamos a verlo a continuación. Y otro punto sería la utilización de un servo variador, pero esto depende, y eso en comparación con variadores de aplicación, pero en posicionamiento, ¿no? Podemos llegar a tener hasta un 30% adicional en función de ese tipo de aplicación particularmente. Otra cosa importante que debemos saber y que debemos tener en cuenta es que nosotros generalmente vamos a tener una inversión del 1%, el 2% va a estar dentro de nuestro, básicamente, de nuestra cartera, el 2% va a estar en la instalación y el mantenimiento, y por otro lado, el 97% de lo que seguimos eh, teniendo como gasto es la energía consumida. Y acá es donde hacemos hincapié
en el tipo de aplicación y en la utilización de variador de velocidad para hacer eficiencia energética. En este tipo de cuestión, donde nosotros queremos reducir la energía consumida, lo tenemos separado en dos tipos de aplicaciones, como veníamos haciendo anteriormente. En aplicaciones de par variable y en la utilización de variadores de velocidad, nosotros tenemos, como habíamos comentado, bombas centrífugas, ventiladores y compresores. Estos tipos de aplicaciones responden a esta ecuación llamada ley de afinidad, que a fines de cuenta, esto que tenemos acá, se traduce de la siguiente manera. Si nosotros reducimos la velocidad de un motor, ya sea de una bomba, de un ventilador o de un compresor, de manera lineal, la reducción de la energía consumida va a ser cúbica, es decir, va a decrecer con el cubo de la ecuación. Ejemplos, dos ejemplos muy claros, puede ser de la reducción al 80% de la velocidad, la energía se reduce en un 50%. Ese es el consumo que nosotros vamos a ver. Si nosotros logramos reducir hasta un 60%, el consumo va a ser de un 20%. ¿Sí? Fíjense lo drástico que llega a ser en este tipo de aplicaciones. Ahora, por otro lado, tenemos las aplicaciones de par constante, donde tenemos los que veníamos comentando, ya sea cintas transportadoras, grúas, molinos y otras aplicaciones mecánicas. En en esta parte de este tipo de aplicación, nosotros para poder reducir energía consumida vamos a tener tres tipos de variables, las cuales van a ser par o torque, velocidad y tiempo, donde nosotros vamos a tener la posibilidad, mediante el variador de velocidad, de tener par constante, es algo de la teoría que vimos, tiempo es constante y vamos a tener básicamente como variable única la velocidad. Es decir, para reducir la velocidad, perdón, la energía consumida, vamos a tener que reducir la velocidad. Y esto es es de manera lineal, ¿sí? Es decir, punto a punto, con la reducción de la velocidad vamos a tener el mismo punto de reducción de energía consumida. Muchísimas gracias a todos, a Marcelo, bueno, por acompañarnos, darnos soporte, y a todos ustedes por tomarse el tiempo de participar de este ciclo de capacitaciones. Muchísimas gracias, nos vemos el mes próximo.